Yo soy arquitecto de formación, hace más de 10 años estoy metido en el tema de patrimonio, represento al CICOP, al Centro Internacional de Conservación del Patrimonio en Bolivia, y trabajamos con una fundación. Con la fundación lo que hacemos es, a través de estudiantes de diferentes universidades, trabajamos con varias universidades y de diferentes carreras, hacemos levantamiento de los lugares de patrimonio donde vamos a intervenir, y entonces hay arquitectos, diseñadores gráficos, comunicadores, trabajadores sociales, ingenieros, y de acuerdo a lo que la comunidad pide. Hemos tenido la suerte de trabajar con el embajador de Alemania en Bolivia, que ya terminó su misión, el doctor Philipp Schauer, quien nos ha imbuido un poco a conocer mucho más nuestro país. ¿Por qué hemos denominado la ponencia Patrimonio Edificado como medio de construcción de la identidad de los pueblos? Porque a través de la iglesia hemos intervenido con la comunidad, hemos restaurado 11 capillas más en toda la jurisdicción del municipio, hemos trabajado con la historia del cuartel, hemos trabajado con la historia del Cerro Nevado, que es el Sajama que está ahí, y hemos empezado a trabajar con una serie de elementos que nos ha permitido poder entender lo que la gente conoce. Bueno, Curaguara de Carangas está ubicada en Bolivia, y tienen el mapa de Bolivia, la parte verdecita es el departamento de Oruro, y hay una provincia que se llama la provincia Sajama, que tiene dos municipios, Turco y Curaguara de Carangas, que es del cual vamos a hablar nosotros. El municipio está ubicado a la vera del camino que une Tambo Quemado con la frontera de, une Patacamaya con Tambo Quemado, que es la frontera con Chile. Y Curaguara de Carangas es una población que no es nueva, sino que pertenece a la Ruta de la Plata. O sea, Curaguara de Carangas era un lugar donde había intercambio de llamas, o sea, las llamas llevaban la plata desde un determinado punto hasta Curaguara, y de ahí había intercambio de llamas que seguían con las llamas hasta el puerto de Arica para ir hacia el Cusco, donde los incas, o posteriormente ir al virreinato del Alto Perú, a Lima. Esa es la capilla ya restaurada, como verán ustedes, a la izquierda pueden ver que hay una cantidad diferente de contrafuertes, y es que cada comunidad tiene un área para preservar, y esa área la preserva de acuerdo a su real saber y entender, y han hecho los contrafuertes de acuerdo a cómo estaba el estado de la capilla. El techo nosotros lo hemos cubierto con un sistema que nos hemos aprendido de la comunidad, que se llama el sistema Kirki. La mulita que tienen ustedes, en Bolivia le decimos quirquincho, con lo que antes hacíamos charangos, ahora está prohibido. Entonces, cuando un campesino nos dijo, ¿por qué no aplicamos el sistema Kirki? Pues yo le pregunté, ¿y eso qué es? Porque además estudié en La Plata, entonces no tenía ni la más mínima idea de lo que era el sistema Kirki. Entonces me dijo el sistema quirquincho. Entonces, ¿cómo es el sistema quirquincho? La paja, en vez de ponerla con la paja hacia afuera, se pone la raíz hacia afuera, se utiliza 33% más de paja y dura más de 10 años que el otro sistema. Y se teje sobre esteras. Y entonces, ¿de dónde sacamos la caña? Ah, nosotros le vamos a traer la caña. ¿De dónde traemos la piedra? Nosotros vamos a traer la piedra. O sea, todo el material está alrededor de la capilla, lo único que nosotros vamos con la mentalidad occidental de comprar todo en la ferretería. No, todo está alrededor del lugar, y hay que pedirle al propietario de esa parcela o de esa propiedad que te done la piedra para poder restaurar la torre o poder hacer los elementos que vas a utilizar. Proceso del trabajo. Primero un diagnóstico. Creo que eso todos coincidimos, para tener una línea de base. Después la elaboración de las fichas patológicas de la capilla, cómo está. La elaboración de un presupuesto. Entonces acá tienes que elaborar dos presupuestos. El presupuesto con mano de obra y, ¿cómo se llama? Pagos de beneficios sociales, etcétera, etcétera. Y el presupuesto sin los beneficios sociales, porque la mano de obra la pone la comunidad. Entonces terminas aquí haciendo una compatibilización, y el financiador te financia los materiales, la comunidad pone la mano de obra, y nosotros a través de la fundación ponemos los recursos humanos profesionales que hacen la supervisión y la formación. Hemos tenido la suerte de llevar a Curaguara de Carangas a don Casimiro Cejas. ¿Quién lo conoce a don Casimiro Cejas?
Don Casimiro Cejas es un cochabambino que vive en Buenos Aires, ha restaurado la casa de Eva Perón y ha restaurado la Casa Rosada. Es un hombre que trabaja con las técnicas que se trabajaban hace 30, 40 años atrás. Por ejemplo, el revoque de barro con leche, con bosta de caballo y con penca, ¿no? O sea, la aloe vera, qué sé yo. Entonces, él te da la receta y entonces vos después de 2 semanas sigues oliendo a bosta de caballo, porque hace un tangil de utilizar guantes de plástico donde penetra el... Pero si vos haces otro servicio, no te vas a... Pero ese es un secreto, no se los voy a... Búsqueda de la fuente de financiamiento. Entonces nosotros con los perfiles de proyecto vamos a las embajadas, vamos a los organismos internacionales a quien nos financie. En Bolivia en este momento es un poco difícil conseguir el financiamiento a través del gobierno porque hay que estar alineado a la línea política, pero sí con las embajadas que tienen recursos podemos conseguir, y como la mano de obra la pone la comunidad, entonces es mucho más fácil. Y después un trabajo coordinado donde intervienen todas las personas. Autoridades originarias, participan las autoridades municipales, participan las autoridades de la gobernación de cada departamento, provincia para ustedes, y sobre todo tiene que participar la comunidad en sí. El apropiarse del proyecto es fundamental. ¿Para qué? Para que después haya mantenimiento en el momento de que haya una gotera o algún problema existente. Ahí tienen el diagnóstico. Esto es unas fotografías de cómo estaba la capilla en los años 80, son fotografías proporcionadas por Carlos Rúa. En ese estado estaba la capilla. Cuando se hace la carretera, y ayer o antes de ayer escuché que estaban peleando por salvar unas ruinas cerca de una carretera. De acuerdo a los financiadores, las carreteras tienen que asignar unos montos de dinero para preservar las zonas aledañas a la carretera. Entonces se hizo la primera intervención en los años 80 en la capilla de Curahuara de Caracas. Después, bueno, hacemos la ficha patológica, que eso no vamos a entrar a ver porque es mucha letra científica, pero todos los que son arquitectos saben hacerla, y los que no son arquitectos contratan a un arquitecto. No, eso es una publicidad, ¿no? O sea, después de la elaboración del presupuesto está la preinversión, que no se cobra porque la hacemos a través de la fundación y la hacemos con estudiantes universitarios. Entonces lo que hacen los estudiantes es sus trabajos de tesis de grado, hacen el trabajo para la zona, nosotros financiamos como fundación todo lo que son viajes, materiales, etcétera, etcétera, y entregamos ese trabajo a la comunidad para que ellos se apropien. Después materiales externos, fuentes de financiamiento y el trabajo coordinado. Principal, las autoridades eclesiásticas, porque las iglesias son propiedad de la iglesia. El Ministerio de Culturas, con el que hemos tenido algún problema, porque el ministerio quería que primero hiciéramos las fichas patológicas para poder intervenir, cuando en realidad si hacíamos las fichas patológicas no hacíamos la intervención, pues la plata no era tan grande. En tercer lugar, la gobernación, el gobierno municipal. Tuvimos un problema porque el curita trabajó tan bien que ya lo miraba como competidor para las próximas elecciones municipales. Por suerte el obispo lo sacó y lo mandó a otro lado, entonces nos han salvado. Y las autoridades vecinales y originarias. Es fundamental trabajar con ellas porque ellas rotan cada año. O sea que un año te toca a alguien muy dinámico con el que puedes trabajar y puedes hacer las cosas con mucha facilidad, y el siguiente año te toca a alguien que tienes que perseguirlo para trabajar porque resulta de que no tiene tiempo para dedicarle, qué sé yo. Pero ese es parte del trabajo que se hace con la comunidad y en el proceso de inclusión. El inicio de la obra. El inicio de la obra se hace a través de la huilancha. ¿Qué es la huilancha? La huilancha es el sacrificio de un animal que generalmente tiene que ser una llama blanca. Cuando nosotros hicimos el sacrificio acá era una llama café y se armó el despelote, entonces tuvimos que ir a ver el hato de las llamas para que vean que no había llama blanca, el que había donado la llama. Entonces seguimos, se la mata, bueno, se le pide permiso a la llama para sacrificarla. Ahí están las autoridades pidiéndole permiso a la llama, todos pedimos, inclusive el cura. Eso era lo bueno de nuestro curita. Hay después la sangre que está a la izquierda, en la parte de abajo, se riega las 4 esquinas de la capilla donde se va a intervenir. Y ese es la ofrenda a la Pachamama. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a hacer una obra o algo? Normalmente ustedes van a ver que la gente del altiplano boliviano, no sé, del altiplano
argentino sí se da, se abre la botella o la lata, se echa a la tierra, el primer trago es para la Pachamama y después se toma. ¿Por qué? Porque primero está la Pachamama. Entonces se hace la huilancha y una vez que se ha hecho la huilancha, se la come a la llama al final del día y al día siguiente se empieza el trabajo. Mucha gente puede decir que esto es algo que es una barbarie, que no sé qué, es parte de la cultura. Si uno no hace, por ejemplo, cuando uno va a hacer una construcción y no entierra un feto de llama en uno de los cimientos de la construcción, los albañiles no lo miran bien. Si uno no hace el asado, que nosotros llamamos parrillada, el día que se vacía la losa de una casa, no vuelven el día lunes. Entonces hay una serie de connotaciones y cuando se va a techar la casa hay que ponerle serpentina, hay que botar cuetillos y demás, y son creencias mezcladas de, mucha gente dice que es una simbiosis de la religión católica con las creencias aymaras. Para mí es el surgimiento de una nueva religión, o sea, yo bailo por fe. O sea, ¿cómo? A ver, entonces lo llamas al Papa Francisco ahora de San Lorenzo y él te dice, no, métele nomás. Pero los otros papas te hubieran dicho, no, bailar por la fe no es posible. Por ejemplo, cuando te compras un auto, vas y lo challas y el cura te lo bendice el auto. O sea, eso sería una herejía, bendecir algo material. Ah, no, pero el cura te cobra por bendecir el auto, entonces hay un ingreso, entonces todo el mundo está feliz y contento. Y si vos no lo bendices tu auto, quedas mal. Entonces viajas con tu auto bendecido y llegas hasta Posada sin ningún problema. Ahí tenemos a la gente trabajando, ¿cómo se llama? Haciendo el revoque, hay intercambio, o sea, cada comunidad te dice qué día va a trabajar y cuánta gente va a trabajar, y los que no pueden ir a trabajar de la comunidad tienen que pagar el jornal para que otra gente los reemplace. O sea, todos tienen que trabajar, hombres y mujeres. Y cada comunidad tiene una parte de la iglesia. En Bolivia, no sé ustedes, bueno, los que han estado allá, siempre han escuchado que los barrios hay Alto Calacoto, Bajo Calacoto, Alto Florida, Bajo Florida, es el Aransaya y el Urinsaya, el alto y el bajo. O sea, siempre se toma en consideración el alto y el bajo. Entonces, la gente está dividida y lo más interesante de esta capilla, que en otra oportunidad puedo mostrarles, es que la capilla está dividida por todas las comunidades del alto y del bajo, pero no todas tienen una parte determinada, sino que yo tengo este pedacito, otra comunidad, ese pedacito, otra comunidad. ¿Por qué? Porque si a esta comunidad le doy todo este pedazo, se puede caer toda la parte. Pero si le doy a 3 personas que se hagan responsables, ellos me van a presionar a mí que yo haga la intervención acá y no se caiga la capilla. Ahí tienen algunos procesos del trabajo que se han hecho. Bueno, aquí viene el tema de si es una preservación, una restauración o qué es. La idea es que ya en los años 80 me han puesto un techo de chapa cincada que permite proteger mejor el artesonado, que no es el original, dicho sea paso, porque se quemó, pero es el más antiguo que hay y se trabajó. Y ahí tienen a la gente acá armando las esteras para poner la paja en el sistema Kirki, y ahí tienen una fotografía del interior del artesonado, donde la gente trabaja y nos enseña a nosotros los arquitectos cómo se tiene que trabajar en este tipo de edificaciones. Ahí tienen un poco el proceso de cómo estaba, cómo la encontramos nosotros en su momento y cómo la hemos dejado al final del proceso. Es importante señalar que esta capilla ha sido declarada entre los 100 mejores trabajos de la Embajada de la República Federal de Alemania el año 2010. O sea, ha salido en un libro. No nos han dado mucha plata, pero nos han financiado 11 capillas más. Bueno, la capilla estaba en este estado el año 80, son fotografías de Carlos Rúa, ustedes pueden ver aquí el artesonado totalmente destruido. Ahí está la fotografía no me acuerdo ahorita el santo, y aquella es la parte del presbiterio, de la entrada al presbiterio, estaba bastante deteriorado. Este trabajo lo realizó el arquitecto Luis Prado, con un grupo de gente, que es una de las personas más expertas en tema de patrimonio en Bolivia y que ha trabajado mucho en Potosí. Acá tenemos, tenía un retablo barroco, que lo hemos desmontado el retablo barroco, y con la escuela taller
de Oruro, a través del padre Bernardo Gantier, lo hemos restaurado, el retablo barroco, que no era original porque no tenía el retablo barroco esta capilla, pero lo han traído de algún lado y no sabemos de dónde, pero resulta que habían perforado el retablo original pintado para apoyar el retablo barroco. Entonces, cuando sacamos el retablo, le dijimos al embajador Philip Schauer que necesitábamos plata para restaurarlo. Y no sé de dónde sacó la plata y lo restauramos y lo pudimos dejar en este sentido. Pero aquí hemos dejado, por ejemplo, donde el manto en esta parte estaba ahí, hemos dejado solamente sin estrellas, sin nada, y marcando de que es una intervención que no es la parte original. En el único lugar que hemos hecho un debate para la intervención ha sido en este hueco, porque es la cabeza de uno de los apóstoles y no podíamos dejar la cabeza sin definirla. Entonces, haciendo un estudio de todas las caras, se tomó la determinación de hacer una cara y eso queda documentado, ¿no? O sea que no es la cara original. Ahora, aquí hay un Cristo que tiene una barba pintada con pincel de un pelo. Entonces, cuando alguien preguntaba y decía, ¿cómo en las misiones jesuíticas se usaba la dimensión áurea? Tenemos que reconocer que a nuestro continente no llegaron presos y ladrones en los barcos. Llegaron gente muy bien formada que sabía qué es lo que hacía. Elaboración de documentos. Entonces, algunos libros que se han hecho, como les decía, el libro de las iglesias de La Paz Carangas, la primera edición de este libro, el embajador sacó con la fotografía de la torre de Curaguara de Carangas. Esta es la segunda edición, con correcciones de doña Teresa Guisbert de Mesa. Quienes estamos metidos en el patrimonio conocemos que doña Teresa Guisbert de Mesa y don José de Mesa eran dos exponentes realmente significativos del tema patrimonial en Latinoamérica y eran bolivianos. Después, Pervivencias Ibéricas del Camino La Paz Carangas, de la arquitecta Josefina Matas, que es la docente universitaria que imbuye a sus alumnos a que viajen, participen y hagan estas cosas. El padre Gabriel Antequera, con el que hemos trabajado, ha hecho un diplomado en la Universidad Blas Pascal sobre patrimonio y su tesis ha sido la Capilla Sixtina del Altiplano Boliviano y ha sido la interpretación de todas las pinturas. Y entonces hemos encontrado que en la pintura de los 7 pecados capitales hay dos pecados más: el alcohol y el aborto, pero no están nombrados, pero están las figuras del aborto y del alcohol. Y después tesis de grado del arquitecto Mario Tawichi, que ha hecho todo el plan urbano de la población de Curaguara de Carangas, donde hemos hecho toda la parte de estudio de las carreteras, cómo ingresan el mercado, etcétera, 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 y certificación de programas de diplomado de varias personas que hemos trabajado en Curaguara de Carangas y hemos hecho varios cursos y demás. Experiencia. ¿Por qué este trabajo es tan importante para la comunidad y para quienes trabajaron en él? Primero, porque sobre aquello que concierne a la historia, técnicas nuevas de preservación y construcción. Por ejemplo, hay un libro de una historiadora sobre la ruta de los llameros, entonces hemos tenido que leer el libro de la ruta de los llameros y hemos tenido que aprender sobre la ruta de la plata, de las llamas, etcétera, etcétera. Pudimos realizar publicaciones para la extensión del trabajo. Por si acaso, este libro es financiado por un padre de uno de los alumnos, que le pareció muy lindo el trabajo que había hecho su hijo y dijo, lo publicamos. Y nosotros dijimos, con todo gusto. No es una publicación excelente, pero está publicado, ¿no? Después, en la comunidad fueron actores directos en la preservación de uno de los íconos culturales más importantes. Hemos formado a soldados en el tema de la preservación. Hemos formado soldados para que sirvan de guía dentro de la capilla y muchos de ellos han salido y se han quedado después como guías de la zona que se da. ¿Qué creemos que es importante al desarrollar este tipo de trabajos? Fundamental la participación de la comunidad. Por eso el tema de la inclusión para nosotros en este evento es fundamental. Encontrar liderazgo en las personas. O sea, hay 20 personas y tienes que saber identificar quiénes tienen liderazgo y por ahí te toca que es una cholita, como decimos nosotros, una mujer de pollera, o es un muchacho joven que todavía está en la secundaria, ¿no? Entonces hay que potenciarlos. La apropiación del patrimonio.
Hemos tenido la suerte que en muchas iglesias que hemos intervenido, la comunidad ha mejorado la plaza, la comunidad se encarga de preservar la capilla, nos llama por teléfono para decir, hay una gotera, ¿cómo podemos arreglar? Entonces nosotros vamos y les decimos cómo van a arreglar. Y involucrar a todos los actores posibles. O sea, cuando se hace la inauguración de la obra, hay que llamar al presidente de la República, si es posible, para que todo el mundo diga, ha venido el presidente, ¿no? Entonces, tiene más valor. No hemos logrado llevarlo al presidente, pero sí al gobernador, y lo hemos llevado de una oreja. ¿Por qué? Porque el curita le ha dicho que si no, no le iba a dar misa para sus actos. ¿Qué logramos? La apropiación del patrimonio edificado por parte de la comunidad, que otras comunidades desarrollen el trabajo basado en esta experiencia, como les digo, ya 11 capillas, ahora estamos trabajando en otros 2 municipios, en Santiago de Machaca, donde hay 120 capillas en el municipio, y en Carabuco con el alcalde. ¿Por qué? Porque se van pasando la bola, y entonces, che, hay unos jetones que vienen y te dicen que van a trabajar, entonces llega un momento que hay que decir, no, ya más no podemos porque no vamos a basta. Incremento de la calidad y cantidad de turistas. Hemos cuatriplicado los turistas del momento que nosotros hemos empezado a intervenir hasta que hemos salido. De 100 y pico turistas a casi 600 turistas que no pernoctan en el lugar. Hay un lugar más allá que se llama Tomarapi, cerca del Cerro Sajama, donde se puede pernoctar en un albergue comunitario que es muy lindo. Mejoramiento de los alrededores de la capilla y del pueblo, que ya les he comentado. Consideraciones. El patrimonio edificado es parte de la expresión de las condiciones y las circunstancias de cuando éste fue construido. No podemos pensar de que eso está así. Un gran ejemplo es que el circo romano tiene hormigón armado para poder resistir las columnatas en la parte superior. Y nadie dice qué barbaridad que han hecho, sino que han tenido que hacerlo para preservarlo. Y las iglesias no se construían de la noche a la mañana. No eran construcciones como las que hace Guillermo García en un año para que el ministro de Educación vaya y las inaugure. Estas construcciones tardaban 5 años, qué sé yo, y pasaban 3 o 4 curas y cada uno ponía su impronta y sus conocimientos de dónde venía. Nuevas condiciones y circunstancias permiten nuevas expresiones de patrimonio edificado, como el que hemos visto. Esas edificaciones en el alto hoy día se llaman arquitectura chola. Pueden entrar ustedes al internet y van a ver que hay unas edificaciones espectaculares. Es importante lograr la apropiación de lo que fue construido hace mucho tiempo. O sea, la gente piensa que lo que está viejo hay que demolerlo y volver a hacer cosas nuevas. No, hay que convencerlos que lo que tienen es importante y darle nuevos usos, como hemos visto en las exposiciones, y voy a volver a citarlo a mi pariente Guillermo García. Es importante reconocer nuevas formas de expresión de lo que será el patrimonio. Yo considero, y en una charla que he dado en Bariloche, he puesto la arquitectura chola como arquitectura que de aquí a unos años va a ser patrimonio. Pues, sí. Sí, no, ya termino con esto. Leo la última frase y me voy. Soy el único que le ha llamado la atención, no importa. La emergencia de nuevos estilos que pueden ser denominados patrimonio en algunos años expresan las tendencias y pueden coexistir con las expresiones ancestrales como expresión de la vida de las propias ciudades. Muchísimas gracias.